¿Dónde tendré? Por ejemplo, en esta fotografía, aquí no hay sino solo fotos mías, nada más que mías. Cuando hice la primera comunión en Santa Rosa de Cabal. Es que yo llegué aquí a Armenia muy pequeñito, estaba recién alargadito el pantalón, uno alargaba el pantalón ya viejo, yo lo alargué como de 16 años. Una alargada del pantalón era una fiesta, era como una presentación en sociedad. Yo empecé mi carrera fotográfica en el año 1947, que empecé como aprendiz de fotografía en los estudios de la Fotopais de don Carlos Arturo Zúñiga. Este señor es el que fue profesor mío de fotografía, don Carlos Arturo Zúñiga. Claro, aquí, en la plenitud de su juventud, cuando era propietario de la Fotopais. Cuando yo trabajaba en la Fotopais, aquí está el compañero de trabajo mío, don Ricardo Alegría, el que me enseñó laboratorio. En el 46, como dato curioso, era yo mecánico, yo he tenido los cambios más bruscos. Yo dejo de ser sastre, obrero sastre, por trabajar mecánica, y dejo la mecánica por trabajar fotografía. Yo salía de mi taller de mecánica donde trabajaba, entonces me ponía mi corbata y me venía para el centro a la fotografía. Entonces entraba a las 7, 8 de la noche a la fotografía a revelar los rollos y a hacer las copias. Entonces aproveché la amistad con el muchacho y me entraba ya por la noche con él a hacer el laboratorio. Y le aprendí laboratorio y luego ya don Carlos Arturo se entusiasmó viendo el trabajo mío, entonces me enseñó el estudio, lo que es los secretos de las luces y de las poses y del secreto del retoque de los negativos, cuando eso se retocaban los negativos con un lápiz. Cuando yo vi hacer la primera copia, que me entré a un laboratorio, que vi copiar el primer negativo, que lo vi aparecer en el revelador, ahí sí se me hizo extraño, ahí sí pensé más de una vez, más de una cosa, dije, esto es misterioso. Cuando yo conocí Armenia era sin pavimento, la mayoría de las calles eran empedradas. Las construcciones del pueblo eran de bareque, como todas, de guadua y un ingrediente que se fabricaba con cagajón. En esta fotografía vemos una casa de 3 plantas hecha en puro bareque. Esa casa era de don Alejandro Suárez, que fue uno de los fundadores de Armenia. Él hizo esa casa en la Plaza de Bolívar, donde está hoy en día la gobernación. Que la ciudad por aquí era muy escasa, era muy difícil, había muy pocas casas. Las casas estaban todas aquí en el centro de la ciudad, este es el centro de la ciudad. Esto ya por aquí ya es la periferia, aquí es donde se va a 3 esquinas, esta es la carrera 18. Por allá en el año 55, 56 tal vez fue tomada esta fotografía, cuando ya se vería la perspectiva de una ciudad moderna, de una ciudad ya sin tanto bareque, sin tanta guadua, con más ladrillo y más adobe y más cemento. La cordillera central es la que pasa por aquí, donde están los famosos nevados del Tolima y del Ruiz, de Santa Isabel, donde está el famoso Parque de los Nevados. Este fue el primer avión que aterrizó en las pistas de Armenia. Esos 2 niños que están ahí ya son un par de viejos, son los doctores Moberman, Fishman.
Este señor que hay aquí, ve, esta foto está bonita. Yo considero reportería es aquellas fotografías que se toman callejeramente o que se toman en las residencias, en las casas, en las fiestas, ya en las reuniones sociales. Yo considero eso reportería. Lo que nosotros estuvimos llamando un poco de tiempo fotocineros. Bueno, aquellos muchachos que visitaban casa por casa para tomar esas fotografías. Todas las casas de Armenia yo las visité, que la del doctor fulano, la del doctor Mengano, que la de la señorita tal. Allá estaba yo. Cuando habían unos reinados, Manuel Cuartas era el que llamaban para que le tomara la fotografía a la reinita, para publicar en la revista, para publicar en el periódico. Aquí me encuentro unos negativos en este momento muy importantes, porque se trata de la casa de don Santiago Álvarez Mesa. Don Santiago Álvarez Mesa es el padre de don Diego Álvarez de la Pava. Como dato curioso, aquí se encuentra haciendo la primera comunión junto con su hermanita Merceditas. Hoy en día vienen cada rato, vienen, hombre Manuel, que usted me retrató, viejos, hombre, que usted me retrató cuando yo hice la primera comunión. Y si yo aquí tengo un negativo de la puta, hombre, que hágame una copia de tal tamaño, de tal otro tamaño. Ella vive en Estados Unidos, es casada con Hernán Gallego, el doctor Hernán Gallego. Tengo unas fotografías de niños espectaculares. A mí me nació eso tal vez que por esa época hubo un famoso fotógrafo que era Perrace, y él venía, visitaba los pueblos a retratar niños, únicamente niños. Aquí está doña Marlene con la niña. Venía Salo, que no únicamente retrataba niños, venía de cuando en vez, hacía por ahí una o dos giras en el año por todo el país. Entonces yo, para evitar pues, que las señoras esperaran que llegara Perracio, que llegara Salo a retratar sus niños, pues yo dije, yo también soy capaz de retratar niños. Entonces me dediqué a retratar niños. La mayoría de las veces me llamaban era porque estuvieran cumpliendo años. Alguno de la casa estaba cumpliendo años, entonces se aprovechaba y se retrataban a todos los muchachos, incluso a toda la familia, pero siempre había un fin primordial, que era el cumpleaños, o la primera comunión, o el bautizo del último de los niños. Entonces se aprovechaba para retratar al resto de familia. Don Carlos Arturo Zúñiga me enseñó, con él hice toda esa carrera de fotógrafo domiciliario y además de fotos de familia. Esta foto es los doctores Jaramillo Arias. La mayoría de los retratos los hice siempre con una rola, y no solo de los niños, no solo los estudios, no solo la parte callejera, todo lo hice siempre con una rola. Yo rara vez usé cámaras de 35 milímetros, las tuve, yo tuve una Leica, yo tuve
bueno, cualquier cantidad de cámaras, una cara 35, una cámara alemana, muy costosa. Porque cuando yo me inicié, los flashes eran muy incómodos, porque el flash era un flash bombillo. Cada bombillo era una fotografía. Porque se tomaba la fotografía y a botar el bombillo y a colocar uno nuevo. Imagínense uno para ir a una fiesta a tomar 2 o 3 rollos, 50, 80, 100 fotografías, eran 100 bombillos que se quemaban, una caja de este porte. Yo usé una olla así de grande con 4 bombillos fotoluz al fondo, una olla de aluminio. La coloqué en una tabla, le puse su mango, su agarradera, entonces necesitaba un ayudante para que me la tuviera así, iluminando a las personas que yo iba a retratar. Cuando yo iba a los clubes que utilizábamos la famosa olla esa de aluminio con los bombillos, pues siempre nos ubicamos en un sitio y todas las parejas en el ir y venir de la danza, siempre había una oportunidad de pasar por delante del fotógrafo con esa sola intención de que el fotógrafo les tomara la fotografía en el momento en que ellos estaban bailando. Yo les mostré esta fotografía de doña Constanza Fina Quintero, la reina del arroz. Por ejemplo, esta fotografía, qué hermosa, es de un baile blanco, donde todos usaban sus buenos smoking, las muchachas sus trajes largos muy bonitos, sus trajes de fiesta. Esta fotografía debe haber sido tomada en el Club América. Vestirse una prenda de esas para ir a un baile, se me hace muy difícil que un tipo no se haga retratar después de vestir una prenda de esas. O una muchacha con su traje largo, que ahora son tan espectaculares, tan hermosos. Yo no creo que se resista a la tentación de volverse a la casa sin tomarse una fotografía. Muy difícil, no creo. Primero que hemos hecho es tomar fotografías en la calle, tomar fotografías en las casas, en las iglesias, en los clubes sociales. Yo no me perdía un baile del Club América ni del Club Campestre. Los primeros negativos son reportería. Los últimos negativos que están en cada número son los que nosotros consideramos fotoestudio, ¿no? De la fotografía, de la pose, de la cosa, de la vaina, la fotografía ya debidamente retocada, porque esto es reportería, que eso no tiene retoque de ninguna naturaleza. Las famosas fotos de estudio, que eran las fotografías aquellas que la muchacha se hacía tomar para obsequiarle al novio, y viceversa, y el muchacho para obsequiarle a la novia. Entonces ya llamaban al fotógrafo, separaban su cita, entonces iban con toda la calma y con todo el tiempo suficiente para uno poderle tomar 3 y 4 y hasta 5 poses diferentes. Muchas veces inclusive teníamos varios telones o cortinas. Acostumbramos mucho las cortinas para hacer efectos de luz o para hacer poses rebuscadas de las personas prendidas de la cortina, asomándose por la cortina. Bueno, y una cámara fotográfica montada en un trípode y 3 o 4 reflectores. Tuve una cámara fotográfica, una cámara de estudio que llamábamos nosotros, una Viewmaster, que era grande con película de 4x5 pulgadas. En la fotopa esa ya había una cámara de estas, incluso mucho más grande que esta, porque esto es 4x5. Ahora la cámara que prendí era de 13x18, era el doble de este formato. Y se tomaban 8 fotografías, 4 arriba y 4 abajo. La foto estudio es aquella que se toma en el estudio con sus luces, donde hay que sacar varios negativos, hay que hacer las pruebas para mostrarle al cliente para que él seleccione la que más le guste y luego retocarle, pedirle inclusive al tipo autorización de borrarle, por decir algo, el bigote o un lunar. Muchos no querían que se lo borraran, otros sí querían que se lo borraran, entonces había que pedirle autorización al cliente. ¿Usted quiere ese lunar? Pues que sí lo quiero, bueno. O no lo quiero, bueno, entonces uno lo borraba. Eso se hacía únicamente en las fotografías de estudio, aquellas fotografías que nosotros ya tomamos, que llamamos de medio cuerpo, donde se destacaba mucho el rostro de la persona, ¿no? Con poses muy rebuscadas y su tipo de cuestión. Este otro tipo de fotografía, como eran tomados en formato ya más pequeño, este sí no tenía. El único retoque que este tenía era el color, que era agregado a mano. Se llaman acuarelas, colores transparentes al agua. Entonces vienen unas cartulinitas, unas libreticas. Cada hojita tiene un color diferente, entonces uno arranca un pedacito, lo echa en agua y saca el color.
Hubo otras técnicas, por ejemplo en fotografía que se explotó mucho en Colombia, que fue de aquellos retraticos viejos que se tomaron en una forma muy intempestiva, como las fotografías de cédula, ciudadanía y todas cuestiones que muchas veces el cliente con cierta pereza se dejó retratar, no llenaba los requisitos, iba por ejemplo de camisa sport o muchas veces de ruana, entonces la familia ya después de muerta la persona, entonces resolvieron mandar a hacer un retrato, pero que la persona no quedara como estaba en el retrato. La cara sí, igual, más o menos igual, puede que un poquito más retocado, pero que le pusieran, por ejemplo, saco, que le pusieran, por ejemplo, corbata, que le pusieran su camisa almidonada. Entonces, es un caso muy parecido a este. Este retrato fue hecho de un retrato de esos, un retrato de cédula muy viejo. Este señor es don Benjamín Botero, tal vez el primer guachimán, como decimos nosotros, cuidador del comercio organizado que hubo aquí en Armenia. Él cuidaba de noche 2 o 3 cuadras de la ciudad. Se le puso la corbata, se le puso camisa de cuello para corbata, se le puso saco. Se peinó bien peinado al cliente porque a lo mejor estaba un poquito despeinado. Inclusive un mismo líquido que se utilizaba para untarle al negativo para que le pegara el lápiz, ese líquido ya no se consigue. Era un líquido preparado a base de goma arábiga. Aquí en la Armenia no quedó sin una foto estudio. El muchacho sigue empecinado en esa fotico, que es Román Merino, pero el resto de todos los demás, eso se acabó. Pues tomó para el 55, 56 tal vez. Ahí en la Plaza Bolívar en este momento, yo creo que encuentra uno fácil 20 fotógrafos, todo el santo día por ahí, esperando que aparezca alguien a retratarse, ya con un niño, porque el niño Dios le trajo la bicicleta, entonces lo llevan al parque a que monten bicicleta y aprovechan para retratarlo. Todo el que ven bien vestido de corbata que pasa por ahí creen que va a casarse y entonces le piden una fotografía y lo retratan, o el tipo que va con su niño o con su novia que hace retratar ahí. Inclusive hubo una época en que utilizaron mucho unos llaveritos así, que eran unos tubitos ahí, que telescopios lo llamaban ellos. Bueno, eso fue muy común aquí en Armenia, los tales telescopios. O los fotocineros llamábamos nosotros a estos tipos que se cuadraban en determinado sitio de la calle porque la luz los favorecía o cualquier circunstancia, o porque era un sitio muy de mucha aglomeración humana, de mucho tráfico. Hubo muchos fotógrafos que se ubicaban por ahí en las puertas de los almacenes con sus mueblecitos como ese que tengo yo de archivo, y a eso lo mantenían lleno de las fotos que tomaban durante el día, el otro día las exhibían. Entonces le daba una boletica, entonces uno a los 2 días iba y le entregaban la copiadita ahí chiquita, ¿no? Pues muchas veces la mandaba ampliar. Aquí estoy, por ejemplo, aquí voy yo con don Adolfo Moberman. Todo el mundo nos manteníamos de corbata y esa fotografía fue tomada aquí en el estadio, antecitos de un partido de fútbol. Yo estoy con mi cámara fotográfica ahí debajo del brazo. Estoy esperando la iniciación del partido para bajarme a la cancha. Estas fotos son tomadas en la misma década de los 50. Esto pudo haber sido tomado por ahí en los 54, 55, por ahí, ¿sí? En esa década donde estaba yo tomando fotografías a lo loco para todos los lados. Había tren hasta Manizales y había tren hasta Cali. Yo fui 1000 veces a Cali en tren y fui muchísimas veces a Manizales en tren. Habían las 2 vías paralelas hasta el Alambrado y ahí se abrían. Una seguía para el Valle, otra seguía para Caldas, que pasaba por Pereira, por Santa Rosa de Cabal, por Chinchiná, por Villa María. Y Armenia siempre ha sido el epicentro mejor dicho, el hervidero, el cruce de las gentes que bajan para el Valle, que van para Bogotá, que van para Caldas, para Pereira y Manizales. Este es el punto preciso, por aquí tienen que pasar. El primer hotel casi 5 estrellas que hubo en Armenia, llamaba Hotel Atlántico. Ese edificio era de don Vicente Giraldo Gutiérrez. Ahí funcionó los almacenes Vigía o El Buen Gusto, almacén El Buen Gusto, y funcionó el Hotel Atlántico en la 2ª y 3ª planta. Eran las dependencias del Hotel Atlántico, que fue propietario
de ese hotel, don Abdallah Al-Fure, un sirio libanés, residenciado aquí en Armenia mucho tiempo. El famoso Vigí fue uno de los industriales más grandes que ha tenido el Quindío. Ese señor tenía, cada que iba un locutor a pedirle una propaganda, él le redactaba la cuña. Él no permitió nunca que nadie le hiciera una cuña. Y él hizo las cuñas más arrevesadas del mundo entero. Por ejemplo, ¿como cuál? Como una que él fabricaba un famoso Caspiro San Vigí. Entonces tenía un muñeco así grande que se cortaba la cabeza y decía en el pie del muñeco ese, había un letrero que decía, córtese la cabeza si no se cura la caspa con Caspiro San Vigí. No es la luna, no es el sol, es el flash de la cámara fotográfica de don Manuel Cuarta. En esa época ser uno fotógrafo, eso era una novedad, era una novelería, porque es que la fotografía siempre estuvo rodeada de un cierto misticismo, de un cierto misterio. Inclusive pues un laboratorista, que es lo más sencillo que tiene la fotografía, pues ese era un privilegiado. Saber retratar, saber copiar, revelar un rollo y copiarlo, eso era una cosa del otro mundo. Los fotógrafos éramos muy escasos. Y en las ciudades no habían tantos fotógrafos como ahora. Es que aquí en Armenia pueden haber 500 fotógrafos. Aparte de las gentes de cada casa. No hay casa donde no tengan una cámara fotográfica bien sofisticada. En esa época no. Hubo alguien que me llegó a decir, no, es que tomar un retrato, para uno tomar un retrato necesita ser astrónomo. La señora hizo el paleto al teléfono. Ese cuento fue famoso aquí en la...